Instagram. Paula Milena, Nos faltó el micrófono hoy, bienvenida. pero bueno. Ay, nos faltó el micrófono. Pero yo creo Ujú. que ahí nos oyen perfectamente. Sí. Paula, bienvenida. Bienvenidas, bienvenidos a este live de hoy Estoy monitoreando acá. que ¿Cómo? tenemos en todas las redes. Sí. Muy bien. Acá. Bueno, Paula, en Facebook. Déjenos saber cómo nos están oyendo y desde dónde se están conectando. Pónganos un hola. Bueno, tremendo aguacero que cayó esta tarde. Tenemos tardes lluviosas en Bogotá. Pero bueno, ahí estamos con toda la energía, con toda la buena vibra, Así es. haciéndole frente al climita, a la lluvia que seguramente lo necesita esta madre tierra, mojar sus tierras. Mm, Muy bien, ¿cómo van? ¿Cómo van? Espérame porque acá no sé qué pasa. Ok. Mm, Bueno, les contamos que estamos súper felices con la mentoría, ya arrancamos, vamos para el segundo módulo, que va a ser este jueves y este sábado. El equipo está súper contento, la gente está súper contenta, interactuando, conociéndose, aportándose, cambiando, transformándose. Estamos súper contentos. sí, ha estado súper. Sandrita Rincón, qué maravilla encontrármela aquí, Sandrita, un abrazo grandísimo. La Bienvenida. recuerdo con muchísimo cariño. Samuel, Bienvenido. bienvenidísimo, bienvenido, muy bien. Súper. Mira, yo tengo el micrófono acá, voy a traerlo, ¿no? Yo creo que tranquilo, no pasa nada. Se oye bien. Miguel, déjalo. Listo. Bueno, muy bien, estamos. Vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere, Sí, interesante. interesante. Puede que esté asociado a este mes De... de las brujas. Pero no tiene nada que ver con las brujas. ¿Qué creen que es? Los que vieron el post, déjenme saber de qué vamos a hablar hoy. Jairito, Bienvenido. bienvenidísimo. Tiempo. Andaba perdido Jairito, pero bueno tenerlo aquí en la sala. Recuerden cuando se conecten, saludarnos y además decirnos si nos oyen bien. Sí, hoy vamos a hablar de la intuición. La Rocío, bienvenida. intuición. Rocío, bienvenida. La intuición, esos pálpitos, esas corazonadas, eso que a veces como que nos da aquí en el estómago, que sentemos a veces aquí en el pecho, esa intuición que es la capacidad que tenemos todos de percibir, de conocer algún aspecto de la realidad y que por lo general esa información como que no pasa por la cabeza. Si uno siente que no viene No como viene de aquí, digerida en la mente. no viene digerida de la mente exactamente. Entonces uno dice, uy, ¿y esto? ¿Por qué camino cojo? Así había un post que hicimos, ¿te acuerdas? ¿Por qué camino cojo? Por el que le vibre. Entonces ahí está el tema de la intuición, porque pues no viene de esa capacidad deductiva, de esa capacidad racional que todos tenemos. Y hoy les vamos a explicar en dónde está, cómo se origina, por qué está ahí y unas claves para hacerle caso a esa intuición que todos tenemos. De acuerdo. Oriana, bienvenidísima. Nos vemos mañana, niña. Bienvenida. Bienvenidísima. Deloart se unió. Qué maravilla tenerlo acá, hombre. Muy bien. Había un filósofo matemático del siglo XVII que se llamaba Blas Pascal. El señor Pascal dijo, el corazón tiene razones que la razón
desconoce. Ujú. El corazón tiene razones que la razón desconoce. Y precisamente este live se va a tratar de eso. Lo vamos a dirimir, vamos a conversar, vamos a charlar sobre ese tema que es la intuición. Entonces podríamos decir que las cosas que intuimos no pasan conscientemente por nuestra cabeza. Ojo a esa palabra. Conscientemente no pasan, como que no pasan por esa capacidad de razonar que todos tenemos. Ujú. Y a veces pues se vuelven unas emociones o unos sentimientos inexplicables Ujú. que no sabemos por qué aparecen, simplemente aparecen. Aparece. Ujú. Entonces, la intuición te dice qué hacer. La vaina es que no te dice por qué. Exacto. Entonces, la intuición te dice qué hacer, pero no te dice por qué lo tienes que hacer. Así es. Y esa sensación, esa emoción que te dice que tienes que ir por un camino, por X camino, pues realmente muchas veces uno queda paralizado y no toma la decisión. Claro. No toma la decisión porque la empieza a maquinar, la empieza a empezar, la empieza a intelectualizar, la Ujú. empieza a racionalizar. Exacto, y para la gente que, porque hay personalidades que tienden a ser mucho más racionales y necesitan siempre tener como todo muy intelectualizado y con fundamentos, les cuesta más poder atender a su intuición. Entonces, en el Exactamente. momento en que intentamos racionalizar la intuición, como no encontramos una razón fundamental, podemos pasarla por alto. La olvidamos, la desechamos básicamente, la Así es. evacuamos del sistema. Entonces, cuando tu razón no te permite entender por qué tienes que tomar una decisión racionalmente que no se ha procesado, por lo general uno abandona. Sí. Por lo general uno abandona y dice, uy, no, minuto la pienso. Claro. Entonces el reto es aprender a leer esa A leer intuición esa intuición. y pues si nos da paz y nos da motivación, pues no la pasemos por alto a pesar de que no encontraremos como las razones detrás. Exactamente. Entonces, quisiéramos saber a ustedes de qué les ha servido la intuición cuando la han escuchado, cuando la han usado. Beatriz Elena, bienvenida, que es una de las mujeres más intuitivas que yo conozco. William Alberto, el viejo Will, otro tipo súper intuitivo. Lore en Instagram, bienvenida. Lore en Instagram. Venga, en serio, yo sí quiero reconocer la capacidad intuitiva que tiene William y es eso, solamente ver el conocimiento, ver toda su experiencia, lo hace un tipo sumamente intuitivo. Muy bien, déjenos saber, por favor, de qué les ha servido a ustedes usar la intuición. Bueno, entonces, mientras nos van contando, yo les voy a contar otro tema. Entonces, emocionalmente, ¿dónde sentimos la intuición? Pues a veces en el estómago, ¿Cierto? a veces en el corazón. Exacto, entonces como físicamente como que se siente por este ladito, por el corazón, por el pecho y sobre todo en el estómago. Pero realmente lo que sucede es que está procesada en el cerebro. No es que nos venga acá en el estómago, no. Está procesada en el cerebro, en una parte especial del cerebro, hace parte de la mente, y eso se llama el subconsciente. En la mente subconsciente. Está en la mente subconsciente. ¿Qué está en el subconsciente? Nuestras creencias, las cosas que nos enseñaron nuestros padres, nuestras familias, nuestra educación, la sociedad, nuestro entorno laboral, nuestro círculo social, exactamente, todo eso. Lo que yo decidí adoptar, a veces las religiones también. Claro, los fracasos, los éxitos, las cosas positivas, las cosas negativas, todo eso está en el subconsciente. A Liliana le damos la bienvenida, a Lore le damos la bienvenida. Estamos hablando de la intuición y a estas personas que están llegando les preguntamos, y les preguntamos a ustedes que acaban de llegar, ¿de qué les ha servido a ustedes la intuición cuando la usan? Exacto.
Y, por ejemplo, para la plena conciencia, también, digamos que desde la psicología budista, si se puede decir así, la mente es como el campo de siembra de todas esas emociones y sentimientos positivos y negativos, o esas formaciones mentales. En este caso, pues digamos que es lo que hablamos con Miguel, que es la mente subconsciente. Exacto. Entonces, todo lo que usted haya interiorizado, todo lo que usted haya aprendido, está en el subconsciente. Todo lo que usted haya interiorizado como aprendizaje está en el subconsciente. Un aprendizaje de la relación que usted tuvo con su mamá, la relación que usted tuvo con X personas. Sí. Esos son aprendizajes, no solamente es el estudio, porque pues también está ahí, sino las enseñanzas, las lecciones que le ha dejado la vida terminan en el subconsciente. Ay, como te han educado finalmente tus papás, porque todos los papás te forman de una forma, valga la redundancia, distinta, y eso pues queda en tu subconsciente. Entonces, mi mamá lo dice ahí, los condicionamientos están también en el subconsciente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa en este subconsciente y qué pasa con esto que sentimos por acá? Estas vibraciones que sentimos por acá. Esas emociones vienen del subconsciente, de esa experiencia que usted tuvo. Entonces, esa emoción, esa sensación viene cargada de información, viene cargada de un contenido. Por eso, ¡ping!, se despierta la intuición, porque la intuición no es una cosa que aparezca, que le diga a usted, porque tiene que coger por este o por este camino. No, es algo que está elaborado y se siente, pero viene del subconsciente. Porque esas emociones transitaron, están en ese sistema de aprendizaje y simplemente se despiertan y le están avisando a usted físicamente, sensorialmente, a través, por ejemplo, del estómago, que le están dando una información. Entonces, vienen de ahí, realmente sí están elaboradas en la mente subconsciente. Exacto. William nos dice que le ha servido para liberarse de energías negativas, personas y situaciones. Eso es cierto. I know. Cuando sentimos esa energía de personas que ya no queremos que hagan parte porque no nos están generando buena vibra, o eso es parte de la intuición, de ya no me siento cómodo, siento que no me está generando algo positivo, pues uno decide también poner sus límites. Claro, Sandra dice que le ha servido para poder soltar las cosas que tengo que soltar. De acuerdo. De acuerdo. Sí, y muchas veces cuando uno tiene sensaciones, digamos que y ya ahorita se los voy a explicar porque es así, uno empieza a analizarse y empieza a sentir que pues aferrarse a ciertas cosas no le está haciendo bien, y eso hace parte de la intuición de mi sentido de supervivencia, no me estoy sintiendo bien. Y Elizabeth, bienvenida, nos dice que le ha servido para reconocer malas vibras o buenas vibras. ¿Sí ves? En general, a todos nos funciona de la misma forma. A Liliana le dice que para encontrar soluciones. Claro, entonces es cómo a través de la decisión, de la intuición, tomamos una decisión. De acuerdo. Ahora también algunas veces, o digamos que lo que oímos comúnmente es que las mujeres tenemos mayor poder de intuición que los hombres, o que está más desarrollado. Los estudios dicen, en la Universidad de Pensilvania los hicieron y dicen que realmente los dos tienen la misma capacidad de intuición. La diferencia está en que las mujeres somos más hábiles para leer las emociones y sentir. Entonces, al tener eso más desarrollado, pues lo que hace es que podamos leer nuestra intuición de una forma mucho más rápida. Pero los dos podemos llegar al mismo nivel de intuición, digamos. Claro. Sí, yo creo que ustedes son más sensoriales a esas emociones, más sensoriales, no tanto sensibles, sino más sensoriales. Parecen un escáner con patas, están ahí. Y nosotros también. Sí, claro, lo que pasa es que nosotras le metemos más emoción y como que vamos más allá. El hombre es más, digamos que más práctico, entonces de pronto no se deja llevar tanto por la intuición como la mujer. Exactamente. José Francisco, bienvenido, hermano. José Francisco nos dice: hola queridos, es un placer saludarles nuevamente. Da gran alegría saber que se encuentran bien. Muchas gracias. Qué bonitas palabras.
nosotros intuimos, yo intuyo que José Francisco hoy, ahorita en este momento está súper bien. Yo intuyo eso y corríjame por favor en el chat, José Francisco, es una intuición mía. Mira, mi mamá dice que le ha servido para conocer a la gente, eso también es cierto, y Rocío nos dice que las vibraciones de las mismas personas con las que uno mismo se relaciona en el entorno y hasta para tomar decisiones. De acuerdo. Carlos Ardila, bienvenido. Para reconocer y evitar situaciones peligrosas. Claro, entonces la intuición no es que sea mala o que sea buena, no, la intuición te puede hacer sentir como una prevención hacia un sitio o hacia alguien. Y eso todo lo tenemos. Cuando uno le da la mano a alguien y lo saluda, uno entiende o sabe si le vibra bien o no le vibra bien. Exacto. O cuando usted entra a un sitio también son esas vibras, son esas energías de los espacios, de las personas, pues que son bonitas o no son tan bonitas. De acuerdo. Y todo eso tiene mucho sentido porque cuando vamos a la raíz del latín de la palabra intuito, que es, pues lleva la palabra intuición, lo que significa es ir hacia adentro. Entonces, pues cuando vamos hacia adentro y sentimos y analizamos lo que estamos sintiendo, pues ahí es que encontramos esa sensación y esa intuición que nos dice si sí, si no, si esa persona nos da buena vibra, si no, si debemos entrar en lo que decíamos entrar o no. Entonces eso pues tiene mucho sentido con la raíz del latín de la palabra. Claro, y eso que estás diciendo, María, de la mejor forma de the way out is in. La forma de ir hacia afuera es ir hacia adentro. Entonces tiene mucho que ver con lo que nos está preguntando William. Will nos dice, ¿por qué a pesar de intuir y tenerla clara, o tener claras ciertas situaciones, se quiere llevar la contraria en algunas ocasiones? María va a entrar más adelante en ese punto, pero me va a adelantar un poquito. Y tiene que ver con que esas emociones que se sienten seguramente no vienen de la intuición, vienen del miedo. También puede ser. O puede ser que estamos intuyendo que la cosa no está bien y que la situación no nos conviene, pero le metemos la razón y la razón nos dice pues que sí. Entonces estamos pasando por encima de esa intuición. Eso es llevar la contraria. Es llevar la contraria y es, digamos que a veces cuando estamos cómodos en ciertas situaciones, a pesar de sentirnos incómodos, o sea, digamos que sentimos la incomodidad en las emociones, pero estamos como ahí sin tomar decisiones que nos hagan movernos de nuestra zona de confort, entre comillas, pues eso hace que no hagamos caso a nuestra intuición. Exactamente. Saludamos a Paulín en Instagram. Bienvenida. Súper chévere ver a la gente del mentoring acá. Muy bien. De acuerdo. Entonces, como les decía, como la palabra intuición viene de intuito, que significa ir hacia adentro, pues tiene mucho sentido porque pues es cuando vamos al subconsciente, que pues es donde están todas nuestras creencias y esas cosas que a veces no sabemos manejar porque no las podemos racionalizar y no las procesamos a través de nuestra mente. Entonces, simplemente pues a veces decidimos no hacerle caso. Entonces la dejamos pasar, no hacemos caso a esa corazonada, esa mariposa en el estómago que nos está generando una alarma o una información para tomar una decisión. Y por eso digamos que nosotros siempre les decimos que a veces donde hay muchas sensaciones en la parte del estómago y pareciera como si hubieran conexiones neuronales en el estómago porque se siente, ¿no? Sí. Entonces, pues un ejemplo, cuando sentimos miedo, ¿dónde lo sentimos? Acá en el estómago. Sentimos el timbronazo. ¿El timbronazo o me cagué el susto? Sí. Y es literal, y qué pena que hable así coloquialmente, pero es literal, es decir, cuando uno está muy asustado, tanto los adultos como los niños, pues el estómago se mueve. Se afecta, sí. Se afecta y téngalo. Sí. Me cagué el susto, es literal, funciona así. Por eso, por ejemplo, cuando uno está también enamorado, también las mariposas le bailan es en el estómago, no Exacto. Le bailan en la nariz, ni en el codo, ni nada de esas vainas. Esa emoción se siente acá. De acuerdo.
Entonces, por eso nosotros decimos que hay que hacerle caso a lo que sentimos como Esa parte en visceral. nuestra parte visceral. Claro. ¿Qué cuál chakra es? El tercero, porque es que ahí están los miedos. Bien. Una forma de balancearlo es con un citrino, con cristales que sean amarillos. La ansiedad también. La ansiedad también. Entonces, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso porque, en serio, aquí es como si hubieran neuronas. Todas las neuronas están concentradas acá. Pero hay una teoría que habla de que es como si el estómago tuviera una conexión neuronal, porque este man sabe. Sí. Él es como un radar. Él nos avisa muchas cosas. Entonces hagámosle caso a la tripa, hagámosle caso a la parte visceral. Y también hay que aprender a autoobservarnos mucho porque a veces podemos confundir porque cuando tomamos una decisión que nos va a cambiar ciertas cosas en nuestra vida, podemos sentirnos también con un poco de miedo, o sea, también podemos sentir como algo en nuestro corazón o de la emoción también podemos sentir que, no sé, dejamos de dormir o cualquier cosa. Y eso no quiere decir que la intuición nos está diciendo que no lo hagamos, es simplemente que estamos mezclando la emoción de la emoción bueno, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de ciudad o voy a cambiar de lo que sea, de estado civil, no sé, cualquier cosa, pero si tú sientes que estás tomando la decisión correcta, pero igual sientes cierto miedo, ciertas emociones, es normal, ¿no? Sí, es normal. No por eso nos debemos echar para atrás. ¿A ustedes no les ha pasado, por ejemplo, que están pensando en una persona y ¡ting! Aparece? Exacto, eso es un ejemplo de que a veces tenemos el sentido de la intuición muy desarrollado. O también cuando vamos a tomar una decisión y como que en ningún momento nos da intranquilidad, no nos quita la paz para nada. Eso es muy importante, porque si nos quita la paz, ahí sí como que claro, puede haber algo y, que no... y aquí le contestamos a William y a muchos de ustedes. La intuición es una energía que es muy sutil, es sumamente sutil. No presiona, no lo obliga a hacer algo, no lo obliga, no tiene un sentido de urgencia. Entonces esa energía que es tan sutil, que es la que se siente acá, pues a esa hay que hacerle caso y viene de la intuición. Cuando esa energía es diferente a esa sutileza y lo obliga a algo, tiene un sentido de urgencia, hay cierto miedo, cierto recelo, esa información viene de otro lado que no es del subconsciente, sino viene del miedo. Exacto. Y es como cuando nuestros papás o nuestros abuelos nos decían como, pero si no salió, no presione tanto, no insista tanto, porque cuando uno empieza a insistir y a presionar y como que las cosas no se dan y vuelves y haces otra cosa y vuelven y no se dan y otra vez, como que ahí hay un mensaje detrás de eso, ¿no? Es claro. como soltar un poco las cosas. Alguien nos decía más atrás que aprendió a soltar a través de su intuición. Sí, hay que aprender a soltar los juicios. Si su intuición le dice que hay que soltar X juicio, suéltelo. De acuerdo. Suéltelo. Viejo Mauro, hijo de madre, qué milagroso, hermano. Bienvenido. No, mentiras. También, bienvenido, Mauro. También a veces puede pasar que podamos aprender a detectar, como muchos decían, como personas que no están siendo totalmente sinceras, que nos están diciendo mentiras. Así todo el exterior nos diga que pareciera que es verdad, o todo lo que vemos y todo lo que la razón ve y dice, no, pues, o sea, todo está bien, digamos que no hay por qué sentir que me están diciendo mentiras, pero hay algo adentro de ustedes que igual los hace sentir esa sensación, es porque la intuición está dando un mensaje. Y yo creo que ese ejemplo es el clásico, es un clásico. Sí. Uno se da cuenta cuando le están diciendo mentiras. Claro. Podrá ser el mejor mentiroso, pero uno se la pilla, entre comillas. Y ese se la pilla es porque hay una información que le está llegando y este man me está diciendo mentiras. De acuerdo. O por eso, digamos, como las mamás tienen tanta conexión con sus hijos, pues son las primeras que detectan cuando los hijos están diciendo una mentira. Entonces, pues
es porque han desarrollado esa conexión emocional y de sentimientos con sus hijos y por eso es muy fácil detectarlo. Exactamente, exactamente. Entonces, de eso es que estamos hablando, de esas experiencias que se interiorizan como aprendizaje. De ahí es donde se despierta la intuición, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Sandrita, totalmente de acuerdo contigo, María. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, ahora, el cerebro produce un montón de hormonas, como por ejemplo la dopamina o la oxitocina. Entonces, estos químicos que hacen que se mezclan allá en nuestro cerebro, pues también tienen un montón de información y es esta sinapsis que hacemos todos a nivel cerebral. Entonces, por ejemplo, la dopamina y la oxitocina nos hace sentir placer, nos hace sentir enamorados, nos hace sentir felices, Alegría. alegres, esas dos. Bueno, está la noradrenalina, está la adrenalina, está la cortisona, bueno, el cortisol, entonces hay bastantes químicos que, pues, que hacen que actuemos y que sintamos ciertas Emociones. cosas, ciertas emociones. Eh, y la intuición es algo que es un hecho, que es real, que viene de un conocimiento real, que es un fact, que es fáctico. Okay. Así funciona la intuición. Entonces, eh, podemos llegar a hablar de intuición como un conocimiento que hemos adquirido, y volvemos, insistimos, a través de esa interiorización, de ese aprendizaje que interiorizamos y que De está acuerdo. ahí en el O sea, subconsciente. por eso digamos que a veces las personas o como los indígenas que están tan conectados con la naturaleza y como que no tienen tantas barreras, tantas creencias y tantas cosas como que les bloquean su intuición, son tan, perciben tanto, Uh ¿no? -huh. Y por eso digamos que nuestros ancestros y cuando no existía tanta tecnología, pues tenían esa capacidad de pues tomar tantas decisiones y hacer tantas cosas a través de la intuición. Claro, porque es que es una Estaba como información, limpio. claro, que viene basada, sí, no había tanta contaminación ni tanta vaina en el medio, o sea, estaban más claros, más esclarecidos. Exacto. Pero realmente hay que hacerle caso a esa sabiduría interna que todos ustedes y nosotros tenemos. Entonces, esa sabiduría interna es la que nos lleva a saber escuchar la intuición. Exacto. Yo había leído alguna vez que, digamos que las mujeres habían tenido la capacidad de desarrollar el poder de la intuición, porque en la prehistoria, cuando los hombres se iban a casar, o sea, digamos que ellos se iban a buscar el alimento, las dejaban solas con sus hijos y ellos tenían que desarrollar la habilidad de intuir, pues proteger a sus hijos de cazar, pues de otros predadores y demás. Entonces, eso nos había hecho como desarrollar mucho más esa sensibilidad hacia la intuición. Eso lo había Buen leído dato. yo alguna vez, no sé si es Desde real, la pero lo leí. prehistoria. Sí. Dios mío, imagínense. Bueno, les voy a contar una historia. En 1930 un periodista le preguntó a Albert Einstein que si creía realmente en su teoría de la relatividad. Y el señor Einstein le contestó, la única cosa realmente valiosa es la intuición. Él tenía toda la seguridad, toda la certeza de que sus estudios eran ciertos. Él intuía de que su teoría era cierta. ¿Qué fue lo que hizo el señor Einstein? Creer. Creerle, Sí, y eso es. creerle a la intuición. Mire dónde está hoy en día la teoría de la Y muchas relatividad personas y han todo hecho eso. eso, o sea, digamos que científicos, incluso, pues no son, o sea, personas que no somos, pues, científicos súper extra mega famosos ni nada, cuando hemos acudido al poder de nuestra intuición, pues hemos encontrado resultados Claro, entonces súper él es lindos. un ejemplo magnífico Ujú. de cómo se usa el sexto sentido. Este. Ujú. Y lo tenemos, tanto mujeres como hombres, tenemos ese sexto sentido desarrollado y se puede potencializar, se puede despertar.
Muchos de nosotros no necesitamos ni ver ni tocar una cosa o algo para poder creer en eso. De acuerdo. Entonces, Mira, nos dicen que una forma de desarrollar el poder de la intuición es a través de la meditación y a través de las terapias, sí, porque nos conectan, digamos que la intuición está acá, que es el sexto sexto. chakra, que está en el sexto sentido, pero además también tiene algo de relación con el séptimo, que es nuestra Ujú. conexión Claro, y es divina. que hay dos glándulas, la pineal y la pituitaria. Y hay prácticas, por ejemplo, y hay personas que se han denominado maestros pinealistas, Ujú, que han despertado su glándula pineal, que es esta conexión que hay con las otras dimensiones, no ujú, con esta 3D que es a la que estamos acostumbrados a vivir siempre, sino con la cuarta, con la quinta, con la sexta. Entonces, pero son otras teorías. Pero sí es cierto, o sea, hay prácticas para poder conectarse. conectar y poder activar más rápido y de una manera consciente la glándula pituitaria y la glándula pineal. Pineal. Ujú. Entonces, pues uno no necesita leer una enciclopedia para ver si quiero amar o no quiero amar. Eso es una cosa que yo estoy sintiendo y que yo De estoy acuerdo. intuyendo que a mí me va a ir bien con esta chica. Ujú. Entonces, pues hágale caso a la intuición, porque es que si no, entonces nos vamos a perder de muchas cosas lindas de la vida por estar intelectualizando y racionalizando todo. Todo. Hay que Entonces, tener un equilibrio. claro, yo en muchos procesos de coach que he hecho y en las terapias de Reiki les he dicho a los pacientes, se trata más de pensar con el corazón que con la cabeza, ir un poquito más despacio al corazón, Claro. eh, precisamente para eso, para despertar la intuición. Y eso pasa porque digamos que la mente o la cabeza o lo que racionalizamos tiene mucho de creencias, de paradigmas, de cosas que a veces no nos permiten como esa creatividad o liberarnos un poco como del parámetro tradicional en el que siempre hemos estado y eso pues nos impide pues como salirnos un poquito del encuadre y poder de pronto darle un giro a ciertas cosas que queramos cambiar. Investigando también encontramos que la intuición también es o el sinónimo de intuición también es presentimiento. Mm, ok. Bueno, lo que no es una precognición o una Mm. premonición O que somos adivinos o algo o que así. somos adivinos Pero sí somos magos. o que viene de una magia. No, cero. Ahí no está elaborada la intuición. ¿De Pero acuerdo? sí, sí, muchas cosas que hemos visto cuando pues hablamos de magia o brujería no es desde el sentido de que hagamos con la varita mágica una magia, es en otro sentido, es en un Ujú. sentido mucho más espiritual y mucho más, digamos que conectado con otras cosas. Claro, es que, uy, bueno, ese tema es súper chévere, ya que estamos en octubre y el sábado es 31, donde va a haber una aquelarre. Pues es eso, el aquelarre es esta reunión de brujas y de brujos, eh, donde se reunían para aportar su conocimiento. Claro, Muchas de las mujeres que fueron quemadas en la Inquisición o por la Inquisición fueron quemadas por sus conocimientos con las hierbas, con hierbas medicinales, con un montón de cosas en donde estaban conectadas con la naturaleza. Y claro. simplemente castraron ese conocimiento y decidieron Además porque era diferente quemarlas. a lo que se veía, entonces, pues como a todas las creencias y demás, entonces, pues finalmente hubo muchos pues errores Sí, sí, sí. en esa Entonces, situación. sí, yo creo que todos tenemos ese mago, ese hechicero, ese brujo, esa bruja habita en nosotros, pero por supuesto, por supuesto. Lo que pasa es Así que el como hay gente concepto, que opera desde el lado de la luz, pues también hay gente que opera desde el lado de la oscuridad. de acuerdo, y digamos que también ha sido una cosa de conceptualización, es decir, el que decidió pintar las brujas de nariz larga con verruga y demás, pues terminó siendo eso lo que todos entendimos por bruja, pero en Eso realidad quedó era en otra el, cosa. claro, O eso sea, quedó tú en y yo el, seríamos brujos hoy en día. claro, eso quedó en el colectivo imaginario
y fue un señor, no recuerdo el nombre, que empezó a dibujar a estas señoras con una nariz grande y grotescas y demoníacas, y eso se quedó en el colectivo imaginario de las personas. De Pero acuerdo. eran una mujer como tú, sabia en el tema de las hierbas, por ejemplo. De acuerdo. ¿Ok? Listo. Entonces, Siempre tener presente que la voz de la intuición es suave, o eso sea, sutil. es sutil y no nos presiona y no nos genera estrés, ni angustia, ni ansiedad, ni nada por el estilo. Sí, de acuerdo. Entonces, muchas veces cuando estamos tratando de encajar, ¿sí? De encajar en ese deber ser, pues Ujú. nos desconectamos y cuando nos desconectamos se desconectan muchas cosas, entre esas la intuición. De acuerdo. Entonces, la invitación es para que le hagamos caso a la intuición, que la podamos reconocer, que la podamos abrazar, que podamos identificar esas señales que Ujú. vienen de ahí, desde la intuición, y no es del miedo, no es del anhelo, no es Ujú. del sueño, sino desde la intuición. Y poder ser más libres, más frescos, más tranquilos con nuestras Claro. decisiones. Y la forma de desarrollarlo es, pues digamos que conectándonos con nuestra espiritualidad, con los que les resuena la plena conciencia, con el mindfulness a través de la meditación, a través del vivir conscientes en el presente, lo que decían, pues también a través de terapias de Reiki, en donde buscamos alinear nuestras energías para poder estar mucho más tranquilos con nuestro poder de la intuición. Eso todo lo podemos desarrollar a través del balance que tenemos en nuestra vida. Entonces, pues porque obviamente si nos llenamos de un montón de creencias, limitaciones, condicionamientos, etcétera, pues se nos va a bloquear todo. Entonces, es como aprender a autoconocernos y desarrollar ese poder de la intuición, que seguramente si lo hacemos desde ahí, desde una parte amorosa y tranquila, pues va a ser mucho más fácil de identificar y de utilizar. Ahora, la sabiduría del cuerpo es más impecable que la de la mente, porque el cuerpo nos habla, ya lo vimos en los 3 ciclos de cómo cuidar la energía. El cuerpo nos empieza a hablar, el cuerpo calla lo que la mente no habla. Claro, pero Que también, el cuerpo habla lo que la mente calla. claro, pero también necesitas estar balanceado, es Exacto, decir, estar equilibrado cuerpo-mente. exacto. Y Sí, sí, sí. finalmente eso te conecta pues con la respiración y finalmente lo que haces es pues vivir en equilibrio porque no puedes, o sea, la mente y el cuerpo, lo ideal es que estén en el mismo momento. Si están Ujú. en momentos separados, como usualmente pasa, si mi mente está allá atrás, está en el futuro, está en el pasado o está metida en un montón de creencias que me impiden reaccionar, pues no están conectados con mi cuerpo y pues lo que finalmente pasa es que pues tomo decisiones que no son coherentes. Exactamente. Entonces, pues, la invitación y para concluir es, no tengamos miedo de equivocarnos. Por favor, no tengamos miedo de equivocarnos. Ya sea a través de un raciocinio o a través de una decisión tomada por la intuición, no tengamos miedo de O sea, equivocarnos. finalmente, bien sea una decisión que tomamos desde nuestra razón o desde nuestra intuición, en ambos casos podemos equivocarnos. No, no quiere decir que si lo tomamos desde la intuición o desde la razón, pues va a estar bien o mal. Simplemente tomemos el riesgo y pues aprendamos de lo que pasa a través de nuestra decisión. Sí, es tener caminos más liberadores, Ujú. más tranquilos, no más arriesgados, más liberadores, más satisfactorios para nosotros. Exacto. Se trata de eso. Eh, Hay una frase que quiero leerles para concluir, que encontramos, no encontré el autor, pero dice que al fin y al cabo el intelecto siempre tiene la razón. El intelecto siempre tiene la razón, pero la intuición rara vez se equivoca. Ok, súper. Entonces, ese es el tema que queríamos hablar con ustedes. La intuición, háganle caso, reconozcanla. Cuando presione, cuando tenga un sentido de urgencia, cuando tenga un sentido de obligación, no es intuición, viene básicamente Cuando del le quite miedo. la paz, no Cuando le es quite la paz, intuición. no es intuición, eso básicamente viene del miedo. Eh,
tomar caminos más liberadores, más satisfactorios, es bueno, es sano para todos. No tener miedo a equivocarse, tomemos las decisiones, ya sea basadas en la intuición o sea basadas en la razón, tomémoslas, arriesguémonos un poquito. A la gente que está en la mentoría, esto les resonó, intuyeron que les podía servir para algo, para su vida, para su momento histórico por el que está pasando, y les está funcionando, porque su intuición fue acertada en ese momento. Entonces, se trata de eso, ese ejemplo es claro, es magnífico porque así funciona. Nosotros intuimos que podíamos hacer algo con respecto a las habilidades y a los miedos y nos dio resultado. Entonces, como Einstein, nos creímos el cuento, creímos en que intuíamos en que nos iba a ir muy bien y nos fue muy bien. Entonces, ahí está la magia, ahí están los brujos, ahí está la magia de manifestar, de creer, de echarse un discurso que usted se crea y que se sienta genuino y auténtico en él. Esa realmente es la magia. Así es. Chicos, eso es todo. Nos alegró verlos nuevamente, como siempre, todos los miércoles hasta ahora. Y recuerden que la buena vibra se contagia. Uy, María, un aviso importante que se nos estaba olvidando. ¿Qué? El ciclo de ejercicios de mindfulness llegó a su fin. Desde el lunes pasado ya María no está haciendo más ejercicios de mindfulness. María se va a actualizar o nos vamos a actualizar los dos en muchos más prácticas de mindfulness, pero sí les recomendamos que revisen toda esa línea que está en el canal de YouTube, que es de María de los ejercicios de mindfulness, porque son muy buenos. Exacto. Hasta el lunes antepasado existieron ejercicios de mindfulness. Seguramente lo retomaremos, pero por ahora. Por ahora se van a suspender. Vamos a estar solamente con los lives. En diciembre, en noviembre, a finales de noviembre, les tenemos una excelente noticia a todos ustedes. Entonces, pasen una buena noche. Descansen, piensen bonito, sientan bonito. Y nos vemos el próximo miércoles. A todos ustedes por estar. Muchísimas gracias. Gracias. Abrazos. Chao. Cuídense.